Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Buenos días para todos ustedes, los que nos escuchan en esta hermosa mañana de este domingo que el Señor nos regala como una muestra más de su amor. Como decimos en otros momentos, basta con abrir los ojos, con contemplar el inicio de un nuevo día para descubrir cuánto nos ama Dios, cuántas oportunidades para que lo conozcamos, lo amemos y le sirvamos encontramos en cada día, en cada jornada que el Señor nos brinda, y rodeados de aquellas personas a las que más amamos, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aún nuestros jefes, todos aquellos que en la bondad de su amor el Señor nos pone en nuestro camino. Saludos a todos ustedes desde donde se encuentren, desde donde nos escuchan, y que en este espacio estamos todos nosotros reunidos, no importa desde la ubicación desde la que estemos todos reunidos en una sola fe y a través de los medios que la tecnología nos ofrece para crecer en nuestra fe. Vamos entonces, sin más demoras, a dar inicio a este programa, a esta jornada del día de hoy, colocándola en las manos de nuestro buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta mañana, una vez más queremos dirigir a ti una palabra de gratitud por cada beneficio que nos concedes. Queremos reconocer, Señor, que tú eres el bien supremo, que todos los bienes que nosotros disfrutamos, de los que nos beneficiamos en esta vida, provienen de ti. Sin ti nada tiene fundamento y sin ti nada es santo. Nos recordaba la oración con la que se iniciaba la Santa Misa el domingo pasado. Por eso queremos encomendarte nuestra vida, la manera como vamos a vivir este día que nos concedes, este inicio de semana. Queremos pedirte que no te alejes de nosotros en el desarrollo, en el transcurso de esta semana que nos vas a regalar, que mires con amor, con mucha generosidad a cada una de las personas que nos escuchan, todos aquellos que están conectados, no solamente a través de la radio y de este programa, sino a través también de la fe, porque todos, Señor, te buscamos con hambre y con sed, un hambre y una sed que solamente pueden ser saciados por ti, que eres el sumo bien. Te queremos pedir por aquellas personas que se encuentran con dificultades en nuestros países de origen, en especial por nuestros familiares y nuestros amigos allá, por aquellos que sufren todavía víctimas de la inseguridad, de la falta de oportunidades, de la corrupción, de la violencia, por todos aquellos que no tienen tanto como nosotros en este país de abundancia, en el que lamentablemente no valoramos muchas veces lo que nos ofreces y desperdiciamos, por ejemplo, la comida, el agua, los recursos naturales. Ayúdanos a tener un corazón como el tuyo, ayúdanos a actuar siempre como lo haría tu Hijo Jesús, para que nos parezcamos cada vez más a Él y para que también en nosotros tú te complazcas. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario y hemos estado leyendo ese capítulo 6 del Evangelio según San Juan, tan hermoso, que se centra todo en una sola enseñanza, podríamos decir, que se sintetiza todo en esa enseñanza maravillosa en la que Jesús se expone, se presenta, se revela a sí mismo como el pan vivo bajado del cielo. Los versículos que nos corresponden entonces en toda la Iglesia universal, en la Iglesia católica,
algo muy hermoso que tiene la iglesia, y es que en cada capillita, en cada iglesia, en cada basílica o catedral donde se celebra la Santa Misa, se leen siempre las mismas lecturas cada día, y eso es algo muy hermoso de nuestra liturgia en la iglesia de Jesús, en la iglesia universal. Tenemos entonces para hoy los versículos en el capítulo 6, del número 41 hasta el 51. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y se preguntaban: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: ha bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el que ha venido de Dios. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, la iglesia nos invita a meditar en las palabras de Jesús, en las que con tanta claridad nos habla de sí mismo como el verdadero maná, como el pan vivo, bajado del cielo. En el Antiguo Testamento hay muchas simbologías, o hay también lo que se conoce en teología bíblica como prefiguras de lo que después en Cristo, en la nueva alianza instaurada precisamente por Jesús, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, se iba a cumplir. El pueblo de Israel en el desierto, en su caminar por el desierto, es un símbolo o una prefigura de la iglesia, que camina también peregrina en este valle de lágrimas. El maná que recibieron ellos en el desierto es una prefiguración o un anuncio o una figura que antecede o que profetiza lo que más adelante Jesús mismo, con sus propias palabras, pero más aún con su propia carne y su propia sangre en la Eucaristía, nos va a dar, no ya como un símbolo, sino como sí mismo. Las palabras de Jesús son muy claras, solamente se cierran a ellas y las niegan aquellos que con el corazón lleno de orgullo y con la falta de fe siguen considerando que la Eucaristía es un símbolo o es un recuerdo simplemente de Jesús o es una representación de su presencia con nosotros. Pero las palabras de Jesús, el testimonio de Jesús es muy claro. Y ya hay como podríamos decir, una denuncia o una queja de Jesús en contra de la incredulidad de estas personas en el capítulo 5 de este mismo evangelio, allá en el versículo 47, cuando Jesús está diciéndole a los judíos, a los que les está hablando: pero si no creéis en sus escritos, se refiere aquí a los escritos de Moisés, a la ley judía que se le atribuía a Moisés. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Aquellas personas que dicen que creen en la Biblia y que siguen lo que la Biblia dice y que afirman también que su grupo cristiano, al que llaman Iglesia de Jesús, tiene al Espíritu de Dios, y sin embargo no creen las palabras de Jesús, y si no creen tampoco lo que anunciaban ya los escritos del Antiguo Testamento en relación con Jesús. Eso mismo pasaba con los que escuchaban a Jesús y que no eran capaces de dar el siguiente paso para creer a lo que Jesús estaba diciendo, para creer el testimonio de Jesús. Cuando Jesús realiza el signo de la multiplicación de los panes, que era el texto del Evangelio que nosotros habíamos escuchado en el domingo anterior, y cuando estos hombres y mujeres se acercan a Jesús, buscan a Jesús para que Él los siga alimentando, y Jesús los invita a que no trabajen por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna.
Preguntan todas estas personas qué tienen que hacer para cumplir las obras de Dios. Y el versículo 29 del capítulo 6 que estamos leyendo nos muestra a Jesús respondiéndoles, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Y entonces cuando hombres y mujeres en los tiempos de Jesús y también en nuestros tiempos siguen dudando de las palabras de Jesús, no están haciendo las obras de Dios, que son las de creer en el que el Padre ha enviado. Porque el aceptar a Jesús presente en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, solo es posible por la fe. Por eso dice Jesús que aquellos que el Padre no ha enviado, que aquellos a los que el Padre no ha atraído para que crean en el que el Padre ha enviado, no pueden creer en Jesús, no pueden creer en el Hijo de Dios que nos da su cuerpo y nos da su sangre como alimento y como bebida. Por eso no pueden decir ellos que tienen al Espíritu Santo, porque si lo tuvieran, la presencia del Espíritu Santo en sus corazones los haría abrirse a la verdad de que Jesús no nos dio ese pan de su cuerpo y esa bebida de su sangre como un símbolo, sino como Él mismo. Por eso el versículo 51 es muy claro e insiste una y otra vez en esa idea en la que Jesús tanto quería que nosotros pusiéramos nuestra fe. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Una vez más, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar, no dice Jesús que es un símbolo, ni que es una representación, sino que dice, ustedes lo pueden leer allá en sus Biblias, Juan 6:51, el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. De tal manera que nosotros, como cristianos católicos, creemos ese testimonio de Jesús y nos abrimos con confianza, nos abrimos con mucha humildad, pero más aún nos abrimos con mucha gratitud y con mucha fe al testimonio que Jesús nos ha dado de sí mismo, en el que se nos ofrece en la Eucaristía, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Te alabamos, Señor, por este misterio de amor que nos has brindado en el sacramento de la Eucaristía, y te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en nuestro amor y en nuestra devoción hacia ti en este sacramento admirable. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este espacio de hoy quiero dedicarlo con todos ustedes a finalizar este tema que estamos desarrollando desde las pasadas dos catequesis, que es el tema del bautismo dentro de este gran bloque de formación que es el de los sacramentos. Habíamos tomado ya en las pasadas catequesis las ideas que nos sirven para aclarar muchas dudas y confusiones que la predicación malintencionada, mal interpretada, equivocada y errónea de todas las sectas en torno al tema del bautismo nos han creado. Y vamos a terminar entonces en esta catequesis las ideas finales, fundamentales todas ellas, para que nosotros entendamos por qué fuimos bautizados cuando éramos niños, por qué los papás y mamás cristianos tienen esa misión, esa tarea, esa responsabilidad de seguir bautizando a sus hijos cuando recién nacen o cuando están todavía en la etapa inicial de su infancia, para que ellos no solamente tengan en sí el don maravilloso del perdón de los pecados, sino para que sean, como ya habíamos dicho, inscritos en el libro de la vida, que sean adoptados por Dios Padre en la persona de Jesús como hijos, así como San Pablo nos lo desarrolla en varias de sus cartas, para que ellos también entren a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia cuya cabeza es Cristo, para que reciban el don del Espíritu Santo y para que se integren ellos también a la iglesia como familia de Dios. Casi la totalidad de las sectas protestantes, y podríamos aquí entonces definir qué son las sectas protestantes. En medio de tantas ofertas religiosas, ¿cuáles son las sectas protestantes o qué son las sectas protestantes? Son todos aquellos grupos fuera de la Iglesia Católica que se llaman a sí mismos Iglesia Cristiana, pero que en realidad no fueron fundados por Cristo, sino por hombres. Desde 1517, cuando Martín Lutero se alejó de la Iglesia de Jesús
y comenzó a interpretar la Biblia a su antojo y a alterar el depósito de la fe. Pues todos estos grupos, todas estas sectas protestantes, basadas en una lectura equivocada de las Sagradas Escrituras, confunden siempre el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo de penitencia, de conversión y de preparación, con el sacramento que más tarde Jesús estableció y que ordenó a sus discípulos que comunicaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a todos los que así entraban a formar parte en su iglesia, la iglesia de Jesús, la iglesia católica. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Este bautismo que Jesús manda a sus discípulos a que administren a los cristianos dista mucho, es decir, se diferencia mucho del bautismo que Juan el Bautista administraba y que el mismo Jesús recibió, del cual nos dice el mismo Juan que es un bautismo como símbolo de conversión para el perdón de los pecados. Y es un bautismo que no es sacramental, prepara a la persona para acoger a Jesús, o preparaba mejor a la persona para acoger a Jesús, porque ese bautismo tuvo lugar antes de la llegada de Jesús, antes del ministerio público de Jesús. Pero una vez que ya Jesús ha llegado, una vez que ya Jesús ha instaurado su iglesia y en ella los sacramentos, incluyendo dentro de los sacramentos el bautismo, ese bautismo de Juan ya no tiene lugar, ya no tiene necesidad, por tanto ya no tiene validez. Y ese es el bautismo que los hermanos protestantes siguen administrando 2000 años después de la llegada de Jesús, como que no se han enterado que Jesús ya llegó y que nos envió a que nos bauticemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta confusión ha llevado a todos estos hermanos de las sectas protestantes a afirmar, con la ignorancia que los identifica, que si Jesús se hizo bautizar siendo adulto, recuerden que él se hizo bautizar adulto con el bautismo de Juan. Así también el bautismo que reciben los cristianos o que recibimos los cristianos católicos, que ya no es el bautismo de Juan, sino el bautismo de Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, debe ser según ellos administrado en la edad adulta y no cuando la persona es todavía un bebé o un niño. Estos errores y muchos otros con los cuales los protestantes engañan y confunden a los católicos perezosos y mal formados que no se han dejado instruir y que por eso tan fácilmente se cambian de religión como si se cambiaran de zapatos, son los que vamos a clarificar en esta última catequesis sobre el sacramento del bautismo, que puede solo ser recibido dentro de la Iglesia Católica, que es la verdadera iglesia fundada por Jesús. En este sentido, y antes de comenzar a desarrollar entonces las ideas finales en torno al bautismo, conviene aclarar lo siguiente: los protestantes no son cristianos. Esta confusión los ha acompañado por 500 años, sobre todo cuando se atribuyeron a sí mismos el nombre de cristianos y no dicen a qué secta pertenecen, sino que se identifican como cristianos. Pero la realidad es esta: un protestante y una secta protestante no son en verdad cristianos, así ellos mismos se identifiquen como tal. Ni son cristianos porque no están unidos a Cristo en su cuerpo, que es la iglesia, como nos dicen los textos bíblicos de 1 de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14, Romanos 12, versículo 5, Efesios 3, versículo 6, Efesios 5, versículo 23, Colosenses 1, versículos 18 y 24. No son tampoco evangélicos, por más que se llamen así, porque no predican ni viven el mismo evangelio que los apóstoles predicaron, como ya lo denunciaba San Pablo al escribir la carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículos del 6 al 8. Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo,
os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Ellos tampoco son pentecostales, por más que se digan que pertenecen a una iglesia pentecostal, porque su secta no proviene del gran acontecimiento de Pentecostés, como nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 1 al 11, en el que el Señor Jesús cumplió la promesa que había hecho a sus apóstoles de que les enviaría el Espíritu Santo, Paráclito, es decir, Consolador o Abogado, y que todos ellos recibieron en compañía de la Santísima Virgen María. No provienen desde Jesús, no provienen desde los apóstoles, no tienen a la Virgen María con ellos, no vienen de Pentecostés, esa es la verdad, y por tanto ni son cristianos, porque no pertenecen a la iglesia de Cristo, sino a la iglesia de hombres, ni son evangélicos porque han alterado y modificado a su voluntad el evangelio, ni son pentecostales porque no estaban presentes en Pentecostés. Los verdaderos cristianos, evangélicos y pentecostales somos los católicos, porque por 2000 años hemos conservado intacta la fe cristiana, tal y como la anunciaron los apóstoles, y somos la única iglesia que ha reconocido como verdadero el testimonio del mismo Jesús, que lo escuchábamos ahorita en el Evangelio, cuando nos dejó su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, sin despreciarlo, llamándolo simplemente un símbolo o una galletita y vino. Porque no hemos alterado ni recortado ni agregado tampoco nada al Evangelio de Cristo, sino que lo hemos predicado y enseñado siempre de la misma forma desde hace 2000 años. Y finalmente porque la única iglesia que nació en Pentecostés fue la Iglesia Católica. Solo nosotros recibimos el regalo del Espíritu Santo con la Virgen María presente, y el Espíritu Santo ha estado siempre con la iglesia, aun a pesar de nuestra debilidad y de nuestra malicia humanas, a pesar de los pecados de los papas, de los cardenales, de los obispos, de nosotros los sacerdotes, incluyendo los míos, que también soy sacerdote, pero también soy pecador, los pecados de los diáconos, de los religiosos y de los laicos. En medio de toda esta situación tan triste que se ha desatado por las acusaciones en contra de este cardenal de la Iglesia Católica, la fe de muchos está afectada. Pero aprovecho este espacio para recordarles que en medio de la humanidad sobre la cual Jesús construyó su iglesia, el Espíritu Santo siempre ha estado presente y las puertas del infierno no van a prevalecer contra esta iglesia que no es de nosotros, sino que es de Jesús. Vamos a profundizar ahora sí entonces directamente en las mismas Sagradas Escrituras para salir de todas las dudas en torno al bautismo que nuestros hermanos protestantes, que no son cristianos, son protestantes, nos han generado. No se debe bautizar a los niños porque ellos no tienen pecado. ¿Será verdad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Debemos decir en primer lugar que tener pecado o no tener pecado no es el criterio fundamental para recibir el bautismo. Si fuera así, les pregunto a los hermanitos protestantes, ¿por qué Jesús se hizo bautizar? Vamos a leer 3 pasajes bíblicos en los que se nos va a enseñar que Jesús no tenía pecado, y más sin embargo Jesús se hizo bautizar. Primera carta de San Pedro, nuestro primer papa, en el capítulo 2, versículos del 22 al 24. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Dice allí San Pedro, de una manera muy clara, que Jesús no cometió pecado. De la misma manera San Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, afirma que a quien no conoció pecado, a Jesús, le hizo pecado por nosotros Dios, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Y el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice también, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Estos 3 pasajes bíblicos
son algunos de los que nos indican que Jesús no cometió pecado, y más sin embargo Jesús se hizo bautizar. Si Jesús, que no cometió pecado, se hizo bautizar, entonces, ¿será que los niños necesitan ser bautizados también? Vamos a ver. Si el bautismo de Juan era directamente un bautismo de conversión, como nos lo dice Mateo en el capítulo 3, versículos 2 y 11, y si quienes acudían a él para ser bautizados confesaban primero sus pecados antes de ser bautizados, como nos dice Mateo también en ese mismo capítulo, en los versículos 5 al 6. ¿Por qué Jesús se hizo bautizar si no tenía pecado ni necesitaba convertirse de nada, porque nunca cometió pecado? Es que hay una enseñanza recortada, como todas las enseñanzas de los protestantes, que son recortadas porque nada más toman pedacitos. Y es Hechos capítulo 2, versículo 38, que dice así: Pedro les contestó: convertíos y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Hasta ahí nos leen los hermanos protestantes cuando se trata del bautismo y cuando nos dicen que se tiene que bautizar solamente a los adultos, porque Pedro le estaba hablando a adultos y que el bautismo es para el perdón de los pecados. Ellos solamente toman Hechos 2, 38. Pero el versículo que está enseguida no lo leen, por más que está enseguida y que sigue hablando del mismo rito del bautismo, y dice lo siguiente, el versículo 39, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Nunca en la historia de los protestantes un protestante ha tomado este versículo y lo ha leído junto con el 38 allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Queda claro que la promesa de la que habla el apóstol incluye a los adultos y a los hijos de estos, y dice que se bauticen para el perdón de los pecados. Y podrán preguntar los protestantes y los católicos confundidos, ¿pero qué pecados puede tener un niño? Un niño no roba, no mata, ni siquiera tiene malos pensamientos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia nos dice que todos nacemos con pecado. El Salmo 51, versículos del 5 al 7, nos dice lo siguiente: Tú ves qué malo soy desde nacimiento, pecador me concibió mi madre. El salmista es claro: traemos pecado desde la concepción misma. Así que en un niño al nacer ya hay pecado en él. La pregunta sería entonces, ¿qué clase de pecado? ¿Y de dónde viene ese pecado? Ese pecado viene del primer humano, el primer ser humano sobre la tierra, o de los primeros seres humanos sobre la tierra, Adán y Eva, nuestros primeros padres. Ellos dieron entrada al pecado y como consecuencia todos heredamos ese pecado. De ahí que la iglesia lo llama pecado original, porque se encuentra en el origen de la humanidad. Cuando el rey David, que es el que escribió el Salmo 51, reconoce: tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador me concibió mi madre, está haciendo referencia a este pecado, que no es exclusivo, como vemos, de los adultos, de nosotros los adultos, sino que lo tienen también los niños. San Pablo también, cuando escribe: así como todos por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Romanos 5:19. San Pablo también está afirmando la realidad total de pecado que hombres y mujeres, niños y niñas, tenemos al venir a este mundo. Pues bien, si todos, incluidos los niños, fueron concebidos en pecado y constituidos pecadores, también ellos necesitan el bautismo para que se les perdonen los pecados. La gran diferencia aquí entre la enseñanza de la Biblia, que es la enseñanza de la Iglesia Católica, y la que nos transmiten de manera alterada y recortada las sectas, es que consideran ellos que solamente el bautismo es para el perdón de los pecados. Mientras que nosotros, como ya lo veíamos en las dos catequesis anteriores, reconocemos que hay muchos más regalos de Dios que nos llegan a través de ese don maravilloso que el mismo Dios nos ofrece, que es el don del bautismo. Por eso la Biblia dice: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado de la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En efecto,
Así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Este es el texto completo de Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19, y que nos muestra precisamente esa verdad que ya en el Antiguo Testamento el rey David, con el Salmo 51, había dejado muy claro. Pero nuestro Señor se bautizó siendo adulto por Juan el Bautista, dirán los protestantes, los pastores sobre todo. ¿Qué no debemos hacer nosotros lo mismo? Sobre esto respondemos y aclaramos y definimos una vez más que el bautismo de Juan que recibió Jesús no es el mismo bautismo de los cristianos. Juan el Bautista nos enseña la diferencia entre los dos bautismos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos 1:8. Juan no bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús nos lo ordenó en Mateo 28, del 18 al 19. El bautismo que recibió Jesús no fue porque él se arrepintió de algún pecado, como ya dijimos. Jesús se bautizó para manifestar su autoridad y ser reconocido como el Hijo de Dios por el mismo Padre. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos capítulo 1, versículos del 10 al 11. San Pedro, nuestro primer papa, sabe que el bautismo de Juan es diferente al de la iglesia. Por eso escribe: Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Está tomando allí esa misma cita de Juan Bautista, en la que claramente se ve la diferencia entre el bautismo de Juan, que recibió Jesús, y el bautismo de los cristianos. Hechos 11:16. San Pablo mandó rebautizar a unos creyentes que antes lo habían hecho solamente con el bautismo de Juan Bautista. ¿En qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, escuchen bien por favor, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya habían sido bautizados con el bautismo de Juan, ese mismo del que dicen los protestantes que se tiene que recibir cuando somos adultos. Pero Pablo, cuando encontró a estos creyentes, los hizo rebautizar en el nombre del Señor Jesús. Y entonces viene aquí la confusión acerca de por qué en el nombre del Señor Jesús, cuando Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta expresión en el nombre del Señor Jesús no remite a la fórmula o a la forma en la que el mismo Jesús mandó a los discípulos a que bautizaran, sino que remite a la fe que estos hombres están tomando al ser bautizados. Es decir, esta expresión en el nombre del Señor Jesús se refiere a que ellos fueron constituidos cristianos, o que fueron aceptados como cristianos en la iglesia de Jesús, podríamos decir. Pero la fórmula con la que ellos fueron bautizados, por más que no está afirmada aquí en este pasaje, es clara. Y es clara porque Pablo es también un apóstol de Cristo. Por tanto, Pablo también cumplió la orden de Jesús de bautizar a los creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este pasaje que leímos, y que ningún pastor protestante le ha leído nunca a su feligresía, está en Hechos capítulo 19, versículos del 3 al 5, cuando San Pablo manda que los que ya habían sido bautizados por Juan Bautista fueran rebautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que recibieran la fe en el nombre del Señor Jesús, es decir, para que recibieran la fe cristiana. Por eso, los protestantes que han sido bautizados en sus sectas solamente en el nombre del Señor Jesús, cuando se convierten a la Iglesia Católica, son rebautizados. Y cuando en las sectas protestantes alguna persona es bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo la Iglesia Católica lo reconoce, lo respeta
y lo hace válido, lo reconoce como válido, y estos hermanitos y hermanitas bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cualquier secta que haya sido, no se tienen que volver a bautizar en el seno de la Iglesia Católica. Solamente aquellos que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús nada más. Nuestro Señor mandó bautizar a todos sin excepción. Ya leíamos Mateo 28 del 19 al 20, que nos ofrece entonces el mandato directo, claro y contundente de Jesús para sus apóstoles. El bautismo es para todos, como acabamos de leer. Jesús dijo que su enseñanza y su bautismo es para todas las gentes. Y los niños también hacen parte de estas gentes. Los niños no son animalitos. Los niños no son animalitos, son personas. De ahí que San Pedro hubiese dicho también: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero no se queda ahí San Pedro, sino que sigue a continuación: y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. Un pasaje que, como decíamos, ningún pastor mentiroso le lee a sus feligreses. Si la promesa del Espíritu Santo es también para sus hijos, entonces, ¿por qué privarlos de ese gran regalo a través del bautismo? Olvidan los hermanitos protestantes, los pastores sobre todo, que Jesús mandó a sus discípulos a que dejaran que los niños se acercaran a Él. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Ya quisiéramos nosotros tener la forma de ser de un niño para acoger de esa manera el reino de los cielos. Por eso Jesús los pone a ellos como modelos de vida para nosotros los adultos, para que acogiendo de esa manera el reino seamos como ellos. Si Jesucristo quiere que los niños estén junto a Él, ¿cuál es la mejor forma de estar plenamente unido a Él en este tiempo? El bautismo, precisamente, porque nos hacemos parte del cuerpo de Cristo, del cual el mismo Cristo es la cabeza, es decir, nos hacemos uno con Cristo. Porque algunos padres impedirían entonces a sus hijos que vayan con Jesús al ser bautizados. Una vez más, la palabra de Dios nos dice, contrario a lo que afirman los hermanos protestantes, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para formar un solo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. San Pablo no está hablando allí de los adultos solamente. Toma la misma totalidad, el concepto de totalidad que en Mateo 28, versículos del 19 al 20, Jesús también tomaba. Todos significa todos. Alguno dirá de los hermanitos protestantes, pero es que los niños no pueden recibir el Espíritu Santo. La Biblia contradice esta afirmación al revelarnos que los niños sí pueden recibir el Espíritu Santo. Esto estaba profetizado ya desde las épocas antiguas. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Otra vez el sentido de totalidad. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Jeremías 31, del 31 al 34. Ya desde el Antiguo Testamento se estaba anunciando la inclusión de todos, la totalidad, todo el pueblo de Dios en la alianza de Dios. Juan el Bautista, ya en el seno de su madre, saltaba de júbilo al escuchar la voz de María y estar cerca de su Señor, como nos dice Lucas en capítulo 1, versículo 41. Un pasaje que no les gusta para nada a los protestantes, porque las alabanzas que Santa Isabel le ofrece a la Virgen María las hace llena del Espíritu Santo. Y a ellos no les gusta que ni siquiera el Espíritu Santo alabe a María. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús, ¿no habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Mateo 21, del 15 al 16. Una respuesta muy contundente de Jesús también, que sería muy válida para los protestantes, cuando dicen que los niños no pueden acercarse a la iglesia y no pueden acercarse a Dios,
para recibir el Espíritu Santo a través del bautismo. Y si un niño puede recibir el Espíritu Santo, no vemos por qué negar que pueda recibir también el sacramento del bautismo. San Pedro dejó este principio de alguna manera establecido cuando afirmó: ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Hechos 10:47. Para que vean entonces cómo es necesario leer todos los textos bíblicos en el contexto en el que fueron escritos, para no sacarlos de contexto y para no enseñar todas las barbaridades que se enseñan en todas estas sectas que ya suman como más de 36,000. Hay pasajes de la Biblia en los que se enseña con mucha claridad que familias enteras fueron bautizadas, como vamos a ver ahorita. De todos esos pasajes, los que ya hemos leído y los que vamos a considerar en torno a los de las familias que fueron bautizadas en su totalidad, se puede sacar la misma conclusión. San Pablo escribió lo siguiente: pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros. Mas ahora, escuchen bien, mas ahora son santos. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 14. Imagínense ustedes, por la forma de vivir cristianamente de un esposo o de una esposa, de un papá o de una mamá, sus hijos ya eran considerados santos. Importante entonces que la fe cristiana se vive en familia, y que el papá y la mamá son los que al bautizar a sus hijos les están transmitiendo a ellos esa fe que posteriormente ellos al crecer van a acoger, a adoptar, y que van a vivir también porque ya la han visto transformada en vida en su propia familia. Si al ser bautizados hacemos parte de un solo cuerpo, que es la iglesia, ¿cómo vamos a privar a los niños de hacer parte de este cuerpo? ¿Cuáles son entonces los textos bíblicos en los que claramente se ve que los apóstoles bautizaban familias enteras, no solamente a los adultos? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 16 nos dice que Pablo bautizó también a la familia de Estéfanas. No bautizó solamente a Estéfanas, sino también a los de toda su familia. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla de Crispo, un hombre que se bautizó con toda su familia y con las personas cercanas. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18, versículo 8. De igual manera, Hechos 16, versículos del 14 al 15, nos dice lo siguiente: que una de estas personas que escuchaban la predicación de los apóstoles, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, los escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Recibió el bautismo ella, junto con todos los de su familia. Hechos capítulo 16, también en el versículo 31 hasta el 33, nos muestra que los apóstoles que estaban puestos en prisión y que habían sido liberados milagrosamente por el ángel del Señor, le respondieron a este carcelero que los tenía bajo custodia: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás, oigan bien, tú y tu familia. Se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Entonces, ¿será que se puede bautizar a los niños con la sola decisión de los padres? ¿Será que no basta entonces que los padres tomen esa decisión por sus hijos, sino que la tengan que tomar los niños por su propia cuenta? Este pasaje que acabamos de escuchar de Hechos 16, versículos del 31 al 33, podríamos tomarlo como clave para esa respuesta. La fe de los papás es suficiente. La fe de los papás basta para que los niños sean bautizados. ¿Por qué? Porque después en esa misma fe en la que los papás viven, sus hijos van a crecer y ellos también van a asumir, van a adoptar esa misma fe y la van a vivir, la van a practicar.
Alguno podrá decir, tanto de los hermanos protestantes, así como de los católicos confundidos, bautizar a los niños es obligarlos a tomar la fe. El hecho de bautizar a un niño sin uso de razón no es violentar su libertad, pensará alguno. ¿No es mejor esperar a que él mismo tenga la edad de decidir si se quiere bautizar o no? Imagínense ustedes el argumento tan simple que muchos presentan, y entonces podríamos preguntarles en primer lugar, ustedes le preguntaron a sus hijos si querían que los concibieran para este mundo antes de concebirlos. La respuesta definitivamente es no. Ustedes le preguntaron a los niños qué nombre querían ellos que ustedes les pusieran. No. Ustedes les preguntarían a ellos si querían que les aplicaran las vacunas, o que los registraran en el país en el que nacieron, o que los llevaran a la escuela, o que los amamantaran o no, o que los vistieran de tal o cual manera, o los peinaran de tal o cual manera, o los llevaran a cualquier lugar. ¿Cierto que no? ¿Y será que en todas estas cosas estaban ustedes violentando la libertad de los hijos? ¿Estarían haciendo ustedes algo muy horrible por tomar decisiones en bien de los niños? ¿Cierto que no? Pues con la fe es igual. Pero vamos a responderlo también con la Biblia. Y vamos a responder con la Biblia recordando que en el pueblo de Israel, las personas que iban a ser insertadas en ese pueblo de Dios, lo hacían a través de un rito que se administraba cuando las personas aún estaban niños. De hecho, estaban en el 8º día de nacimiento. Ese rito era la circuncisión. Vamos a escuchar allí en el libro del Génesis lo siguiente. Dios mismo que manda practicar la circuncisión. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación. Génesis capítulo 17, versículos del 10 al 12. La misma norma, la misma regla que le está dando Dios a Abraham y que posteriormente todo el pueblo de Israel cumplió a cabalidad, exigía que los niños al 8º día de nacido fueran circuncidados. ¿Y será que un papá judío esperaba a que el niño creciera para decirle, ¿quieres que te circuncide? No, tomaba esa decisión por él porque sabía que era parte de su religión, parte de su fe, y con tomar esa decisión no estaba violentando la libertad del niño, por más que fuera un rito tan doloroso, porque se trataba de cortar una parte del miembro viril de los niños, que por supuesto era supremamente doloroso. Y aún así, no se estaba con esto violando la libertad de los niños. Jesús mismo fue circuncidado al 8º día de nacido, como nos lo cuentan los evangelios de la infancia. De tal manera entonces que ese argumento en torno a la idea de que se está violando la libertad de los niños es de los más absurdos, de los más tontos que cualquier persona, católico o no católico, pueda decir. Ahora, hay otra pregunta muy importante y es la que se da en torno a la forma en que se bautiza. Según los protestantes, el bautismo se tiene que hacer siempre por inmersión, es decir, se tiene que sumergir a la persona en el agua. Ya en la primera catequesis habíamos aclarado algo que los protestantes no saben y que los pastores, quizás sabiéndolo, nunca se lo explican a sus feligreses, y es lo siguiente. En griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra sumergir se dice baptisé. Es decir, cuando se habla de bautismo se está hablando ya de inmersión o de sumergimiento. Aquí lo importante es reconocer en qué se está sumergiendo o en qué se está haciendo la inmersión de la persona bautizada. En el bautismo de Juan, la inmersión o el sumergimiento se hacían en el agua, porque era un bautismo simbólico. Pero en el bautismo de Jesús, que es el bautismo que después él mismo manda a sus discípulos a que administren a los cristianos, el sumergimiento es en el Espíritu Santo. Y la promesa
como nos lo dice el mismo San Juan, que ya lo leíamos allá en el Evangelio de San Mateo, es que aquel que viene después de él nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Si tú lees ese pasaje en griego, vas a encontrar allí la palabra baptisé, que habla del sumergimiento, no ya en el agua, en el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia en realidad no afirma que el bautismo tiene que hacerse por sumergimiento o por inmersión, y por tanto rechaza la idea de que el bautismo tiene que ser en un río. Veía el otro día en YouTube a unos hermanos protestantes que estaban bautizando a unas personas de su secta en una tina plástica en las que se recoge el agua cuando en estos lugares apartados no hay sistema de acueducto. Imagínense ustedes bautizar a una persona metiéndola en una tina. Esto con una mala intención, con una mala interpretación, de lo que significa el sumergimiento. En el bautismo cristiano, en el bautismo en la iglesia de Jesús, el sumergimiento no es en el agua, es en el Espíritu Santo, como lo prometió Jesús. Vamos a comprobar esto con la Biblia. La Biblia dice que hay más de 3,000 personas que fueron bautizadas en Jerusalén frente al discurso de Pedro. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra, la de Pedro cuando estaba dando su primer discurso, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y resulta que en Jerusalén no hay río. Entonces, ¿hasta dónde se llevó Pedro a esas 3,000 personas para bautizarlas? ¿A dónde se fue a buscar un río si en Jerusalén no hay río? Muy bien. El bautismo por inmersión puede simbolizar ciertamente muy bien lo que sucede con el cristiano en el bautismo, al ser sepultado con Cristo para resucitar a una vida nueva, como nos lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 12. Pero, una vez más, el sumergimiento en el bautismo de Jesús es en el Espíritu Santo, no en el agua. En el bautismo de Juan sí se necesitaba un río, el río Jordán, pero en el bautismo de Jesús, no. El mismo San Pablo fue bautizado en una casa y de pie, como nos dice Hechos 22, versículo 16. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22, 16. Lo mismo el carcelero del que ya hablamos, quien aceptó el evangelio y fue bautizado de noche con toda su familia. Hechos 16, versículo 33. Entonces, todos estos pasajes de la misma Biblia que los protestantes tienen también allá en sus manos, indica lo mismo, no más que los protestantes, los pastores protestantes siempre señalan a los feligreses de sus sectas dónde deben leer y dónde no. ¿Por qué es necesario el bautismo para nuestra salvación? Como hemos leído antes o como hemos mencionado antes, todos nacemos con una naturaleza humana pecadora, manchada por el pecado original. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nos lo dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 21. Y entramos aquí a un punto muy importante, también así como los anteriores, en torno a los niños que ya murieron. ¿Qué pasó con los que ya murieron sin ser bautizados? La Iglesia reconoce lo importante de bautizar a los adultos que de niños no pudieron ser bautizados. El rito se llama rito de iniciación cristiana para adultos. Es un proceso de estudio, reflexión, oración con la Santa Biblia y con la tradición de la Iglesia, la tradición apostólica, por lo menos durante casi un año. Aquellos entonces que no alcanzaron a llegar a la edad adulta, como los que entran a ser parte del rito de iniciación cristiano para adulto, no van al limbo, como dicen algunas personas, algunas ancianitas piadosas. Esa nunca fue una enseñanza de la Iglesia en realidad. El limbo no existe. Contrario a esto, el catecismo de la Iglesia Católica, basado también en las Sagradas Escrituras, enseña que en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias del funeral por ellos.
En efecto, la gran misericordia de Dios es que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La consideración principal es el bienestar del niño o de la niña, que no debe ser desposeído, es decir, al que no se le puede privar del beneficio del sacramento. De ahí que si el niño está en peligro de muerte, deberá ser bautizado sin demora. Y tan importante es esto que cualquier persona, cualquier cristiano católico puede bautizar a un niño de emergencia solamente derramando agua sobre su cabecita y pronunciando la fórmula trinitaria que Jesús nos mandó tener en cuenta: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con estas ideas damos entonces por terminado este tema tan importante del bautismo. Si tienen alguna pregunta, por favor, ya saben, no duden en hacerla a través de la línea 865-637-4769 para que todas estas otras dudas que ustedes tengan en torno al bautismo sean aclaradas. Vamos ahorita entonces a escuchar, como siempre, unos anuncios y comerciales de nuestra diócesis muy importantes. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Oak Ridge en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche, en Maynardville en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha.
Quiero, por último, agradecerles a todos ustedes por su atención, esa devoción y esa fidelidad tan importante que han tenido durante los ya 27 programas que hemos grabado con ustedes, que hemos construido con ustedes, con el aporte y con el interés de todos ustedes. Los tengo siempre en mis oraciones y les pido a ustedes también que por favor oren no solamente por mí, sino por toda la iglesia para que sigamos creciendo juntos en nuestra fe católica. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Una feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.